Soy Roxana, hija de Oxiartes, princesa de Bactria, una tierra salvaje y majestuosa, rodeada de montañas y llena de historias antiguas. Desde niña fui educada para ser fuerte y discreta, para observar y escuchar antes de hablar. Mi piel guarda el sol y la arena de mi hogar, esculpida por los días en el desierto y el frescor de los ríos escondidos entre las rocas. Llevo en mí la marca de mi tierra, de una belleza forjada en contraste, como el filo de una espada que a la vez corta y protege. Dicen que en mi rostro hay algo que recuerda a las flores que crecen entre los acantilados, solitarias y fuertes, desafiando la gravedad y el olvido. Tengo las mejillas altas, la frente amplia y una mirada que observa el mundo sin miedo. Quizás esa expresión lejana sea lo que algunos llaman la serenidad de quien ha nacido para la guerra y para la paz. Una dualidad que llevo conmigo como una corriente subterránea que pocos alcanzan a entender. En mis manos llevo las marcas de un destino que no fue fácil ni elegido. En ellas hay líneas que hablan de sueños y también de decisiones duras, cicatrices que solo yo puedo ver, porque en este cuerpo he vivido tanto la ternura de las palabras como el peso de la diplomacia, la soledad de una extranjera en un mundo extraño. Mi andar es firme, decidido, como quien sabe a dónde va, aunque muchas veces el destino sea incierto. En mi familia se valoraba la fuerza interior y la dignidad, y me enseñaron que una princesa debe sostener el honor de su linaje y saber actuar con sabiduría. Mi vida estaba llena de rituales, ceremonias y de ese refinamiento que exigía nuestra posición. Pero también había soledad, pues los deberes de una princesa a menudo significan renunciar a uno mismo. Mi carácter se formó en ese equilibrio entre obediencia y valentía. Tenía el temple de mi gente y la independencia que exigía nuestra tierra, pero en el fondo sentía curiosidad por el mundo y por aquello que existía más allá de nuestras montañas. Cuando Alejandro llegó, todo cambió. Al principio lo veía como un invasor, alguien que ponía en peligro a mi pueblo, pero él era diferente a cualquier otro hombre. Alejandro tenía una energía que envolvía a todos a su alrededor. Era magnético, de una inteligencia y fuerza de voluntad tan fuertes que me resultaba imposible no sentirme atraída. Mi papel como princesa a su lado era difícil. Muchos en la corte me veían como una extraña, una mujer de Asia que, según ellos, no tenía lugar junto a un rey macedonio. Era evidente que algunos de sus hombres no aprobaban nuestro matrimonio, pero él me defendía y me daba mi lugar. Aprendí a adaptarme, a mantenerme fuerte y a proteger mi dignidad en medio de esa tormenta de miradas desconfiadas. Me hice a la idea de que siempre viviría entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Ser madre fue, quizás, el momento más significativo y revelador de mi vida. Cuando supe que estaba embarazada, sentí una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque en mi vientre llevaba al hijo de Alejandro, el hombre que había cambiado mi vida y marcado la historia. Miedo, porque sabía que la vida de nuestro hijo estaría siempre envuelta en los mismos peligros y ambiciones que habían rodeado a su padre. Desde el primer momento, me prometí protegerlo con todas mis fuerzas, sin importar lo que sucediera. Sentía que era mi responsabilidad darle un futuro, que él era parte del sueño que Alejandro y yo compartíamos. Pero el destino fue cruel. Alejandro, mi esposo y el padre de mi hijo, murió en Babilonia, tan joven, tan lleno de vida. Su partida fue un golpe devastador. Nunca había imaginado que él, que parecía invencible y eterno, pudiera desaparecer. Me sentí perdida, sola en un mundo que de repente se tornó oscuro y hostil. Su muerte dejó un vacío en mi corazón, pero también un abismo de incertidumbre. Mi posición, la de nuestro hijo, todo lo que habíamos construido, estaba ahora en peligro. En el instante de su muerte, supe que mi vida ya nunca volvería a ser segura y que ahora tenía un solo propósito: proteger a nuestro hijo y preservar el legado de Alejandro. Los días después de su muerte fueron caóticos. La corte se dividió, y aquellos que alguna vez habían sido sus aliados ahora eran enemigos o ambiciosos rivales, cada uno luchando por su parte del imperio. En medio de esa confusión,
Yo y mi hijo nos convertimos en piezas clave, pero también en vulnerables objetivos. Nuestro hijo era el heredero de Alejandro, el último vínculo vivo con el gran rey, y por eso mismo, algunos lo veían como una amenaza que debía ser eliminada. Me llevaron a la fortaleza de Anfípolis junto con mi hijo, en una especie de encierro bajo la protección de quienes prometían preservar el legado de Alejandro. Sin embargo, yo sabía que no éramos más que prisioneros. La promesa de seguridad era frágil y siempre estaba a la merced de las ambiciones cambiantes de quienes nos custodiaban. Mi vida se volvió una lucha constante por mantener a mi hijo a salvo, rodeada de una corte que solo veía en él una pieza en el juego de poder. Cada día me preguntaba en quién podía confiar, y cada noche velaba por él, tratando de protegerlo de aquellos que quizás deseaban verlo desaparecer. En ese encierro, aprendí a sobrevivir en silencio, a ser cautelosa y a ocultar mi dolor y mi miedo. No podía mostrarme débil, pues en el rostro de cada aliado o enemigo veía las sombras de la traición. El sueño de Alejandro se desmoronaba a mi alrededor, y nuestro hijo y yo éramos solo recuerdos vivos de un tiempo que muchos querían olvidar. Fui Roxana, hija de Bactria y esposa de Alejandro, una mujer que vivió en la sombra de uno de los hombres más poderosos del mundo, pero que supo mantener su orgullo y su fuerza hasta el final.